Quiero hablarte de una fotografía. No es una fotografía famosa, no es algo que encuentres en libros de texto ni expuesto en un museo. La encontré por casualidad en un archivo digitalizado de periódicos, a las 2 de la madrugada, en el tercer año de mi interés por la antropología victoriana. Era una imagen de la década de 1880, un grupo de hombres de pie frente a un edificio público. Columnas anchas, piedra tallada con detalle, una arquitectura que por sí sola te hace sentir pequeño. Pero lo que me detuvo no fue el edificio, fueron los hombres, o más bien lo que al principio pensé que era un truco de perspectiva. Ángulos forzados, lente gran angular, algún artefacto de la fotografía temprana que no entendía. Porque estos hombres eran grandes, no simplemente corpulentos, no del tipo seguro que jugaban al rugby, eran grandes de verdad, estructuralmente, proporcionalmente grandes, hasta el punto de que el marco de la puerta detrás de ellos parecía hecho para una categoría distinta de seres humanos. Cerré la pestaña. La abrí otra vez. La volví a cerrar. Me dije que era distorsión de lente. Me dije que era un marco de puerta bajo. Me dije todo lo razonable que una persona se dice cuando algo no encaja. Y entonces empecé a mirar de verdad. No una foto, sino cientos. No un archivo, sino colecciones en 6 países. Y cuanto más profundizaba, más empezaba a romperse la explicación cómoda. Distorsión, escenificación, anomalía. Esto no es una historia de gigantes en el sentido mitológico. No exactamente. Quiero dejar eso claro desde el principio. Es una historia sobre algo que los registros históricos no explican del todo. Sobre narrativas, imágenes y referencias que no encajan completamente con la versión del pasado que nos han dado. Sobre un patrón que aparece en distintos lugares y momentos, pero nunca se aborda directamente. Sobre lo que ocurre cuando una pregunta simple sigue apareciendo, y nadie parece dispuesto a responderla. ¿A dónde fueron los gigantes? Esto es lo que el registro histórico nos dice oficialmente sobre la altura humana en el siglo XIX. En 1850, la altura media de un hombre estadounidense era de unos 170 centímetros. En Europa, ligeramente menor. Está documentado, está aceptado por la ciencia. Y en la mayoría de las fotografías de la época, daguerrotipos, colodión húmedo, primeras impresiones, la gente parece gente, proporcional, reconocible, como nosotros, solo peor vestidos. Pero hay un subconjunto de imágenes, un subconjunto recurrente, que no encaja. No de forma dramática, no en todas las fotos, pero sí de forma persistente, a lo largo de décadas, continentes, estilos fotográficos y condiciones de luz. Hay imágenes donde los sujetos humanos y la arquitectura que los rodea simplemente no encajan. Los marcos de las puertas, ahí es donde empieza todo. Los marcos de puertas son una de las constantes más estables en arquitectura. Se diseñan para el miembro más alto de una comunidad, más un margen. En la Inglaterra victoriana, la altura estándar era de unos 2 metros. En EEU, similar. Y sin embargo, foto tras foto, aparecen hombres, no uno, grupos enteros, de pie en puertas, sin necesidad de agacharse. La pregunta es simple. ¿Para quién se construyeron esas puertas? La explicación oficial habla de distorsión, escenificación, selección de sujetos grandes para retratos curiosos. Pero no explica la consistencia de escala dentro de una misma imagen. No explica las sombras. Las sombras no se distorsionan como los objetos en primer plano. Y en varias imágenes, las sombras de estas figuras no coinciden con ningún artefacto óptico conocido. Ahí es donde la explicación oficial empieza a romperse. No desaparece, pero se agrieta. Y cuando ves las grietas, ya no puedes dejar de verlas. En 1833, en California, se reportó el hallazgo de un esqueleto de casi 3,6 metros. Apareció en varios periódicos y luego desapareció. En 1912, el New York Times publicó el descubrimiento de 18 esqueletos en Wisconsin, descritos como de altura inusual y con rasgos anatómicos distintos. Se notificó al Smithsonian. Se envió un equipo. Y luego, silencio. No desmentido. No seguimiento.
Nada. Ese silencio no es el de algo falso. Es el de algo archivado. El patrón se repite. Arizona, Ohio, década tras década. Reportes, prensa local. Y luego, desaparición. No refugiados, no investigados públicamente, solo borrados. Y esto es importante. No te pido que creas todo lo que dicen los periódicos del siglo XIX. Había sensacionalismo. Había engaños. Pero esto no se comporta como engaños aislados. Hay volumen. Hay consistencia. Hay patrones. Y sobre todo, hay silencio. Un silencio más inquietante que cualquier desmentido. Ahora hablemos de los edificios. Entre 1750 y 1900 aparece una uniformidad arquitectónica extraordinaria. No similitud. Uniformidad. Columnas. Atrios enormes. Y sobre todo, techos. Mira los techos. 20, 25, 30 pies de altura. En edificios administrativos. Espacios donde bastaría con la mitad. La explicación. Prestigio. Pero el prestigio se adapta al visitante. Un humano de 1,70 no necesita techos de 9 metros, a menos que el usuario fuera de otra escala. Y cuanto más miras, más difícil es ignorarlo. Washington, Paris, St. Petersburg, Bombay, Montevideo, Melbourne. Mismo patrón, mismas proporciones, sin comunicación, sin coordinación. Entonces surge la pregunta. ¿Por? No por qué, no cuándo. ¿Cómo? Sin códigos internacionales, sin comunicación global. La evidencia apunta a algo mayor. O existía una coordinación global desaparecida. O estos edificios no se construyeron todos en esa época. ¿Y si fueron encontrados? No como verdad, sino como posibilidad. Y si el siglo XIX no fue una era de construcción, sino de ocupación. Civilizaciones han ocupado ruinas siempre. Roma sobre Roma. Estambul sobre Constantinopla. Entonces, ¿por qué no aquí? Porque hay documentos. Pero los documentos prueban que fueron escritos, no que sean ciertos. ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los registros completos? Muchas veces no existen. Y entonces aparece Tartaria, un territorio enorme en mapas antiguos, presente durante siglos. Y luego desaparece. No conquistado, no renombrado, simplemente borrado. Y coincide exactamente con este fenómeno arquitectónico. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Y si estos edificios no fueron construidos, sino heredados? ¿Y si la historia fue reescrita para explicarlos? No destruir, sino reinterpretar. Asignar nuevos arquitectos, nuevas fechas, y dejar que el tiempo haga el resto. El silencio no fue conspiración, fue sistema. Y al final, queda esto. Las anomalías, las fotos, los huesos, las puertas y la pregunta. Yo empecé con una foto y aún no sé qué muestra. Pero sé algo. La explicación oficial exige demasiadas coincidencias. Y eso no es ciencia. Es fe. Los edificios siguen ahí. Míralos. Toca los techos. Observa las puertas. Y pregúntate, ¿para quién fueron construidos? ¿Y por qué dejamos de verlo? Porque alguien los construyó. Alguien vivió ahí. Y alguien parece seguir mirándonos desde esas fotos, esperando a que hagamos la pregunta correcta. Yo aún la hago.